que es una de las tres ramas, como vimos el otro día. ¿Qué pasó acá? Chicos, por favor, no hay gente que está compartiendo la pantalla. Lo vas a tener que compartir de nuevo. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Soy yo nomás o también se escuchaban los ruidos de No, conexión? no, yo también, yo también. Ah, Sí, todos se están desconectando. Ya, como que estaban Yo me saliendo. quedé callado porque era imposible. Bueno, bueno, vamos a empezar. Entonces le decía, hoy vamos a ver el nervio maxilar superior. Como vimos el otro día, es una de las tres ramas terminales del trigémino. En realidad es de las tres ramas, la rama media, o sea, recuerden que hacia adentro la más interna era el nervio oftálmico, la media es el nervio maxilar superior y la más externa era el nervio mandibular del trigémino. Y este nervio maxilar superior tiene, va a tener su origen en el ganglio de Gasser, y por lo tanto va a ser un nervio, al igual que lo pasaba con el oftálmico, va a ser un nervio totalmente sensitivo, puramente sensitivo. No lleva fibras motoras. Va a ser un nervio muy importante para nosotros porque va a ser el nervio que está destinado a la inervación de gran parte de las piezas dentarias superiores y de la mucosa del maxilar superior, también de la mucosa nasal, un nervio de un territorio bastante importante en todo lo que es el sector del maxilar superior. Como decía, el origen de este nervio nosotros lo tenemos que ubicar entonces en lo que sería el borde convexo del ganglio de Gasser, se origina ahí, el borde anterior o convexo. Estaríamos ubicados en lo que es la fosa craneal media. Y a partir, acá lo tenemos, a partir de ahí, en esa fosa craneal media, el nervio se va a dirigir hacia adelante, ligeramente hacia abajo, sin describir ninguna curva, ninguna particular, porque va casi recto hacia lo que sería el orificio redondo mayor. ¿Sí? Va a atravesar el agujero redondo mayor y va a aparecer, al atravesar el agujero redondo mayor, aparece en lo que sería la fosa pterigomaxilar. En la fosa pterigomaxilar, el nervio primero desciende levemente, cuando sale del agujero desciende levemente, pero luego se va a ir a apoyar en la tuberosidad del maxilar, va a dejar una especie de curva, a manera de una bayoneta, que se va a ir a apoyar en la tuberosidad del maxilar, va a atravesar la hendidura de feno maxilar, y una vez que atraviesa la hendidura de feno maxilar, ingresaría a lo que es la cavidad orbitaria. En la cavidad orbitaria recorre lo que sería el piso de la cavidad orbitaria. Si se acuerdan, en el piso de la cavidad orbitaria había primero un canal que luego se transformaba en conducto y se llamaba canal y conducto suborbitario. Bien, va a recorrer este canal y conducto suborbitario y finalmente va a salir a
la cara, la región facial, por el agujero suborbitario. Allí, en ese lugar, en el agujero suborbitario, es donde el nervio termina, porque cambia de nombre y va a recibir el nombre de, en realidad, no de nervio, sino de ramillete suborbitario, porque ya cuando sale dividido en varias ramas. Quiere decir que a nivel del agujero suborbitario es donde el nervio maxilar superior termina. Por eso, si recuerdan cuando vieron en osteología, no es lo mismo lo que pasaba cuando decíamos qué pasa por el canal y conducto suborbitario, que decíamos nervio maxilar superior y vasos suborbitarios, que es lo que salía por el agujero suborbitario, que decíamos paquete nervioso suborbitario. ¿Por qué? Es simplemente el mismo nervio maxilar superior que cambia de nombre a nivel de ese agujero. Quiere decir que básicamente, entonces, ahora vamos a ir describiendo cada sector, pero hay recorrido lo que era en su origen la fosa craneal media, el orificio redondo mayor, la fosa pterigomaxilar, la hendidura efenomaxilar, el piso del cavidad orbitario, el canal de conducto suborbitario, para finalizar a nivel del agujero suborbitario. Ese sería entonces el nervio maxilar superior. ¿Qué ocurre en cada uno de estos sectores? ¿Qué podemos ver? ¿Con qué se relaciona? ¿Qué hace? En la fosa craneal media, o sea, en su origen, el nervio obviamente, al originarse del borde convexo del ganglio de Gasser, se relaciona hacia adentro con el nervio oftálmico y hacia afuera con el nervio mandibular. Va a ser a lo largo de ese pequeño recorrido que hace el nervio hacia el agujero redondo mayor, va a estar apoyado en lo que sería el ala mayor del efenoides. Hacia adentro estaría relacionado con el seno cavernoso y todos los elementos que nosotros mencionamos el otro día, ya en varias clases anteriores, todo lo que va pasando tanto en el espesor de la pared externa como en el interior del seno cavernoso. ¿Sí? Va a estar en relación con la cara inferior del cerebro. Hacia afuera va a encontrarse la arteria meningia media. Luego, ahí lo tendríamos, ahí lo tenemos. Luego de estar apoyado aquí entonces en el ala mayor del efenoides, en boca redondo mayor, ven acá tendríamos adentro el seno cavernoso, hacia afuera tendríamos el ovario redondo menor que pasaba la arteria meningia media. ¿Sí? Una vez que alcanza el orificio redondo mayor, va a atravesar ese orificio redondo mayor junto con las venas del redondo mayor y aparece en la fosa pterigomaxilar. ¿Sí? Aparece en la fosa pterigomaxilar, acá tendríamos, ahí hace un pequeño descenso, se va a dirigir de atrás hacia adelante y de afuera ligeramente hacia adentro. O sea, si nosotros lo viéramos desde arriba, iría en forma oblicua, desde afuera hacia adentro. Si lo vemos sagitalmente, lo veríamos que va de atrás hacia adelante, haciendo una doble curva, ¿sí? en ambos sentidos. Acá, en la fosa pterigomaxilar, el nervio se va a poner en relación principalmente con la arteria maxilar interna. Si recuerdan ustedes, la arteria recorría la fosa pterigomaxilar apoyada en la tuberosidad, o sea, en la pared anterior de la fosa pterigomaxilar. También va a haber relación, y ahora después lo vamos a hablar, va a estar en relación con un ganglio de naturaleza parasimpática, que es el llamado ganglio efenopalatino, algunos también lo llaman ganglio pterigopalatino, o también conocido como ganglio de Meckel. Efenopalatino, pterigopalatino o ganglio de Meckel. Va a haber también en esta fosa pterigomaxilar, el nervio maxilar superior también va a estar en relación o va a encontrarse en esta fosa una abundante red venosa que pertenece a lo que conocemos nosotros como plexo pterigoalveolar.
obviamente con todas las ramas que dan la fosa pteriomaxilar, la maxilar interna. También se relacionaría con un nervio que viene desde uno de los orificios de la pared posterior de esta fosa, que es el nervio biliano. Y va a dejar esta fosa pteriomaxilar, ¿sí? Aquí lo vemos en la fosa pteriomaxilar, va a ir a apoyarse en la tuberosidad maxilar, como dijimos, ven la curva que yo le decía, se apoya en la tuberosidad y va a introducirse en la hendidura efenomaxilar. A nivel de la hendidura efenomaxilar, el nervio va a atravesar esta hendidura, el nervio maxilar superior, en compañía de dos ramos nerviosos, uno que es que es el ramo orbitario del maxilar, del propio maxilar superior, y también otro ramo nervioso que es el ramo orbitario del nervio fenopalatino, que no es una rama directa de él, pero ahora acá vamos a ver que es indirecta, porque es una colateral de él. Así que por la hendidura fenomaxilar va a pasar este nervio que decimos con acompañado de las dos ramas nerviosas, o sea, los dos ramos orbitarios de él, del maxilar superior, y el del fenopalatino, y va a pasar la arteria y la vena suborbitaria, que a partir de acá, de esta hendidura fenomaxilar, lo van a acompañar a lo largo de todo su trayecto por la cavidad orbitaria. Profe, Sí. ¿puede volver a repetir, por favor, la relación de la hendidura esfenoidal? Las relaciones, por favor. Sí. En la hendidura fenomaxilar, no fenoidal. Si dije fenoidal, me equivoco. Esfenomaxilar. Bien, bien. No sabía si. No, por ahí a veces hablo y no me doy cuenta y digo otra cosa. En la hendidura fenomaxilar, el nervio va a pasar junto con dos ramos nerviosos que son el ramo orbitario del maxilar superior, el ramo orbitario del nervio fenopalatino, justo los dos ramos nerviosos son el orbitario, y la arteria y vena suborbitaria. O sea, serían en total, contándolo al maxilar superior, 5 elementos lo que pasa por la hendidura fenomaxilar. ¿Quedó claro? Gracias. No, de nada. Bien. Entonces, una vez que pasamos la hendidura fenomaxilar, ya nos tendríamos que ubicar, dijimos, en la cavidad orbitaria. Dentro de la cavidad orbitaria, en lo que sería el piso. ¿Ah? El piso de la cavidad orbitaria. Acá tenemos la hendidura fenomaxilar, entonces estaríamos viendo el piso de la cavidad orbitaria. Dentro del piso de la cavidad orbitaria dijimos que va a recorrer primero el canal y luego desaparece, pues se transforma en conducto, pues se hace como más profundo. Primero el canal y luego el conducto suborbitario. Ahí recorrería el nervio. Acá en el piso de la órbita, en el conducto suborbitario, va acompañado de la arteria y la vena suborbitaria. Y como dijimos, va a finalizar a nivel del agujero suborbitario. Ahí cambia de nombre por lo que se considera como rama terminal, que es el ramillete o nervio suborbitario, o ramillete suborbitario más correcto, pues sale como un ramillete de nervios, varias ramas. Bien. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Quedó claro? Lo que es el recorrido y las relaciones en los distintos sectores del nervio maxilar superior. ¿Dónde finaliza, profe? Finaliza, o sea, en realidad finaliza cuando, a nivel del agujero suborbitario, cuando va a salir a la cara. Buenísimo. Esto es como, no sé si se acuerdan que la arteria maxilar interna, cuando atravesaba el agujero fenopalatino, cambiaba de nombre por arteria fenopalatina. Acá pasa lo mismo, cuando va a salir a la cara, cambia de nombre y se llama. Lo que pasa es que ya cuando sale a la cara, sale como abierto en varias ramas. Entonces, ya esas ramas que salen por el agujero suborbitario se llaman ramillete suborbitario. Semántico, es un cambio de nombre a nivel del agujero suborbitario. ¿Ven? De esa manera sale a la cara. Sale en forma de un ramillete. Sale con ramos que van hacia arriba, ramos que van hacia adentro, o sea, que irían a lo que sería el párpado, a la raíz de la nariz, y ramas que bajan hacia lo que es el labio, la encía. ¿No? Por eso el nombre de ramillete suborbitario como la rama terminal.
Bien, si ya tenemos entonces lo que es el recorrido y las relaciones, vamos a ir viendo las ramas que tiene este nervio maxilar superior. Obviamente, como dijimos, rama terminal sobre el ramillete orbitario, pero va a tener ramas colaterales. Las ramas colaterales las va a ir emitiendo en cada uno de los sectores que recorre. Generalmente a nivel de lo que es endocráneo, ¿sí? En esa pequeña porción que fue recorrida en la fosa craneal media, antes de llegar al agujero, me sale suavita, el agujero redondo mayor, va a dar un nervio que está destinado justamente a las meninges de esa zona, que se va a denominar nervio meningio medio. ¿Sí? Nervio meningio medio es un nervio, entonces, como el nombre está indicando, destinado a inervar la meninge, la dura madre, de la zona vecina al redondo mayor, y es más, establece anastomosis con otro ramo meningio, que lo vamos a estudiar la próxima, porque es del mandibular, el lunes, ¿no? Sí. El lunes, el nervio mandibular, que se llama meningio recurrente, o sea, el nervio mandibular del nervio meningio recurrente, porque lo da afuera y entra el cráneo, y se anatomosa con el meningio medio. Es para inervar la dura madre de la zona ahí del ala mayor del esfenoides. Después, a nivel de lo que sería a veces el agujero redondo mayor y otras veces en la fosa pterigomaxilar, es muy chiquita la diferencia ahí, va a emitir otro ramo colateral que se denomina ramo orbitario, que es el que recién acababa yo de mencionarles como un elemento que pasaba por la hendidura esfenomaxilar. ¿Sí? Va a dar el ramo orbitario. También en esta fosa pterigomaxilar va a dar el nervio esfenopalatino. Y va a dar al nervio dentario posterior. Entonces, en lo que sería fosa pterigomaxilar, el ramo orbitario, el ramo esfenopalatino y el ramo dentario posterior. Y finalmente va a dar dos ramos más cuando está recorriendo el piso de la cavidad orbitaria. Uno va a ser el nervio dentario medio y el otro el nervio dentario anterior. Y ahí tendríamos entonces las 6 ramas colaterales que emite el nervio maxilar superior a lo largo de su trayecto. Y como habíamos dicho, como rama terminal, lo que llamamos ramillete suborbital. Bien, ¿queda claro? Clarísimo. Perfecto. Sí. Buenísimo, entonces. Bien, acá el nervio meningio medio, como les dije, es este que da generalmente en el endocráneo antes de salir por el agujero redondo, y para la dura madre, la zona del ala mayor del esfenoides. ¿Sí? Nada en particular, nada importante. El ramo orbitario es un nervio, como les decía yo, a veces se origina casi en el agujero redondo mayor, otra vez en la fosa pterigomaxilar. Es difícil a veces de decir bien exacto el punto que se origina, porque el ramo orbitario lo que tiene de particular es que, si bien se origina acá en la fosa pterigomaxilar, no se separa del nervio maxilar superior rápidamente, porque él se llama ramo orbitario, y nosotros vimos recién que el ramo orbitario tenía que ingresar a la órbita, y cuando ingresaba a la órbita era uno de los elementos que acompañaba al nervio maxilar superior en la hendidura esfenomaxilar. Entonces, lo que ocurre la mayor parte de las veces es que el nervio maxilar superior y el ramo orbitario, si bien están separados, van envueltos por una misma vaina fibrosa, ¿sí? dentro de la fosa pterigomaxilar. Y recién se separan cuando atraviesan la hendidura esfenomaxilar e ingresan a la órbita, porque el nervio maxilar superior se va hacia el piso, y ahora vamos a ver que el ramo orbitario va hacia la pared externa.
Pero en la fosa pterigomaxilar muchas veces el nervio ya se originó, pero nosotros no lo vemos como un nervio separado porque no quedan envueltos por la misma vaina con el maxilar superior. Nosotros en varias disecciones encontramos eso, esa situación de que no identificamos al nervio, pero cuando cortábamos o limpiábamos la vaina fibrosa que envolvía el nervio, encontrábamos que estaba el nervio ya desprendido, el ramo orbitario estaba individualizado, digamos. Pero calculo que como están envueltos porque como van hacia el mismo lado, hasta que atraviesan realmente, hasta que ingresan a la órbita, recién uno va por un lado y el otro para el otro, entonces recién ahí se separan. Pero el origen por eso se verifica, o nosotros lo damos directamente en fosa pterigomaxilar para no andarnos confundiendo, pero la realidad es esa. ¿Sí? Así que entonces el ramo orbitario lo vamos a decir que se origina en la fosa pterigomaxilar. Como dije, se va a introducir en la hendidura esfenomaxilar, va a entrar por la hendidura esfenomaxilar y como dije recién, va a ascender, se va a dirigir hacia arriba por la pared externa de la cavidad orbitaria. Ahí en la pared externa de la cavidad orbitaria, el nervio se divide en dos ramas. Una rama que se denomina temporomalar, que se introduce en el agujerito, no sé si recuerdan que el malar tenía un conducto en su interior que estaba dividido en dos partes, se llama conducto malar. ¿Sí? El conducto malar se dividía en dos partes como una Y, ¿por qué? Porque un orificio salía acá a la cara, al pómulo, y el otro iba a la fosa temporal, o sea, a la cara posterior, a lo que sería la parte posterior del malar. Bueno, el nervio temporomalar justamente hace eso. Se introduce en el conducto malar y luego se divide en dos ramas. El nervio malar que sale al pómulo y el ramo temporal que sale a la fosa temporal. Por eso el nombre de temporomalar, ¿no? No se mataron demasiado. Bien, esa es una de las ramas del ramo orbitario, el temporomalar. La otra rama que sigue ascendiendo por la pared externa se va a llamar nervio lácrimo palpebral. Este nervio lácrimo palpebral asciende por la pared externa hasta más o menos un poco por debajo de lo que sería la glándula lagrimal. A ese nivel, por debajo de la glándula lagrimal, se va a anastomosar con un nervio que viene desde la hendidura esfenoidal, el más externo de la hendidura esfenoidal, que es el nervio lagrimal, y va a formar una anastomosis en forma de arco. Esta anastomosis ustedes la vieron en el nervio oftálmico cuando vieron el nervio lagrimal, ¿sí? La forma que termina el nervio lagrimal. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, el ramo orbitario se originó en fosa pterigomaxilar y atravesó la hendidura esfenomaxilar, va por la pared externa, dividiéndose en dos ramos, el temporomalar, que se divide en malar y temporal, y el lácrimo palpebral, que por debajo de la glándula lagrimal se anastomosa con el nervio lagrimal. ¿Sí? Si lo vemos en el esquema. Pregunta. Sí, Si yo digo que el nervio orbitario nace en la fosa pterigomaxilar a nivel del agujero redondo mayor, ¿está bien? sí, claro, ¿por qué no? Sí, no hay ningún problema. Ningún problema. Porque en realidad estás bastante acertada. ¿Sí? Estás como cubriendo todo el origen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá tienen lo que yo les decía recién, el ramo orbitario, entonces se va a anatomosar la rama lácrimo palpebral del ramo orbitario con el lagrimal, y de esa anastomosis que le dice que es una anastomosis como está esquematizado acá, en forma de arco, de concavidad posterior inferior. De esa anastomosis se desprenden ramos que van a ir a la glándula lagrimal,
y también van a ir al párpado superior e inferior. O sea que diríamos que de esa anastomosis partirían ramos que podríamos decir que son glandulares y palpebrales. Es muy importante esta anastomosis porque cuando veamos sistema nervioso autónomo y veamos las fibras secretoras de las glándulas, van a ver que este ramo lácrimo-palpebral va a traerle fibras parasimpáticas, o sea que de esta anastomosis en forma de arco va a venir lo que es la inervación parasimpática para la secreción de la glándula lagrimal. Bien, ¿quedó claro esto del ramo orbitario? Sí, profe. Bien. Vamos al nervio efenopalatino. No sé si habrán leído, ¿alguno leyó? Quiero saber porque hay una cosa que si no les va a parecer que lo voy a decir distinto. ¿Alguien leyó el nervio efenopalatino del figún? ¿Hay alguien que lo haya leído? ¿Algún necio? ¿Alguien que estuvo Profe, aquí sabía que leer? Sí. sí, que tiene 7 ramas terminales. Es Sí, bastante sí, largo. sí, Es eso es. bastante... No, quería saber si habían leído. Porque lo que voy a decir por ahí no está tan así en el figún Karim. ¿Sí? Pero es una interpretación. El ramo efenopalatino es cuando uno lo ve, es exactamente, por eso puse esta imagen, porque me encanta este dibujo, porque es así. Cuando ustedes ven el nervio efenopalatino, que sería estos ramitos que están acá, porque tampoco se imaginen que es un nervio como un dedo, ¿sí? Son ramitos, en realidad ni siquiera un ramito, a veces más de uno, como está esquematizado de esta manera. El nervio efenopalatino es un ramo, una pequeña conexión que hay entre el nervio maxilar superior y el ganglio que yo mencioné hoy, llamado ganglio efenopalatino o ganglio de Meckel. ¿Sí? No me acuerdo las palabras precisas del figún, pero dice el nervio efenopalatino pasa levemente por detrás y debajo del ganglio efenopalatino y por debajo se divide en 7 ramas. Si los van a buscar en un cuerpo no lo van a encontrar nunca eso. ¿Sí? Debe haber uno. En realidad el nervio efenopalatino une al nervio maxilar superior con el ganglio efenopalatino. ¿Ah? Es esa conexión. Son uno o dos filetes nerviosos, a veces 3, que unen el nervio maxilar superior con el ganglio efenopalatino. ¿Ah? O sea, yo quiero que diferencien, quiero que diferencien una cosa. A ver, ahora vamos a aplicar una cosa que es muy importante con respecto a esto, porque pasa en un montón de ganglios. ¿Sí? Y quiero que quede claro eso. ¿Para qué hay un ganglio? Cuando yo estudio un ganglio, si estudio el ganglio de Gasser, ¿qué dijimos siempre que va a estar, cómo va a estar desde el punto de vista de la estructura? ¿Qué parte de la neurona va a haber en un ganglio? Cuerpo. Muy bien, como pasaba con los núcleos del sistema nervioso, afuera, como no tenía núcleo, tenía un ganglio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pensar una cosa. Si yo, el cuerpo de las neuronas que constituyen, vamos a hacer el trigémino como si fuera una sola neurona. ¿Ah? El cuerpo de la neurona, ¿dónde lo ubicarían? ¿Dónde estaría en esta rama sensitiva? ¿Dónde estaría? En el ganglio de Gasser. Quiere decir que yo cuando estoy hablando del nervio oftálmico, del maxilar superior o del mandibular, o sea, esas 3 ramas que yo digo que salen, serían las dendritas de la neurona, ¿se entiende? Bien. Y el axón sería la rama sensitiva, la que se va a ir hacia la cara anterolateral de la protuberancia. ¿Estamos? ¿Me siguen? Entonces,
yo miro y pienso, ¿y para qué diablos cada una de las ramas del trigémino, el oftálmico, el maxilar superior y el mandibular, en algún punto de su trayecto, generalmente cuando salen del cráneo, o sea, ya sea el oftálmico, bueno, no salía en sí, sino sus ramas salen por la hendidura esfenoidal, la cavidad orbitaria, el maxilar superior por redondo mayor al objetivo maxilar, y después vamos a ver el lunes que el nervio mandibular por el oval a la fosa cigomática. En el momento que sale hay un ganglio. Y usted dice, sí, bárbaro, pero si el origen, o sea, la primera neurona estaba en el ganglio de Gasser, ¿para qué quiere esto? Este ganglio. Estos ganglios no tienen nada que ver con la función principal o innata que tiene el trigémino. Estos son ganglios parasimpáticos. ¿Sí? O sea, son ganglios del sistema nervioso autónomo. Y voy a hacer alguna otra aclaración. Son todos ganglios parasimpáticos. Y el parasimpático es un sistema que no tiene nervios propios. O sea, el parasimpático, yo siempre los teóricos les decía, el parasimpático es un nervio pobre. No tiene auto propio, viaja en micro. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace? El micro que se toma es el trigémino. ¿Por qué? Porque el trigémino es una línea de micro que ocupa un amplio territorio. Entonces, alguna rama del trigémino le va a venir bien para ir donde quiere ir. Por ejemplo, en este ganglio que estoy hablando yo, que es el ganglio de Meckel, el fenopalatino, que es un ganglio, dijimos, parasimpático, las fibras que él tiene que emitir tienen que llegar a la glándula lagrimal. Pero si él no tiene cómo llegar, porque no tiene un nervio propio que salga y vaya hasta la glándula lagrimal, ¿qué hace? Emite las ramas y se las anastomosa, o sea, se las acopla a alguna rama del trigémino que vaya para el lado de la glándula lagrimal. ¿Cuál acabamos de ver que iba a la glándula lagrimal? El ramo orbitario y el lágrimo palpebral. ¿O no? ¿Se entiende? ¿Me comprenden esto que estoy diciendo? Sí, profe. Bien, entonces, vieron que yo le dije recién, esta rama lágrimo palpebral que se anastomosaba recién con el lagrimal, va a ser muy importante porque lleva la fibra parasimpática para la secreción de la glándula lagrimal. Bueno, vienen del ganglio este. O sea, el ganglio este, los ganglios en general, los otros, lo que llaman ganglios anexos al trigémino, se llaman anexos al trigémino porque en algún lugar están al lado del nervio o se conectan. La conexión es que le dan fibras a alguna rama de ese nervio para que ese nervio le lleve la fibra parasimpática, ya que va para allá, llévame este paquete, es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué cercano a cada rama del trigémino? Porque el nervio trigémino, como vimos nosotros al principio, es el nervio que mayor territorio tiene en toda la cara. Entonces, es casi imposible que vos quieras ir a algún lado, de alguna glándula, a algún lado, y no haya una rama del trigémino que vaya para ese lado. Entonces, ¿qué es más fácil? Tener un ganglio cerca que le dé la fibra y se la lleva. Llévame esto. Es como una mula el trigémino para el parasimpático. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, ¿para qué hice toda esta parafernalia de explicar? Porque yo pensaría, vuelvo al nervio esfenopalatino ahora. Yo dije, el esfenopalatino son ramitos que unen el nervio maxilar superior a este ganglio. Ahora, usted me dice, bueno, y el nervio, una vez que el nervio, la fibra, los axones, las pequeñas fibras nerviosas que ingresaron al ganglio, ¿y qué hacen? ¿Saben qué hacen? Nada. No hace absolutamente nada la fibra. ¿Por qué? Porque si son fibras sensitivas no tienen que hacer sinapsis porque no tienen ninguna función ahí adentro. Simplemente atraviesan el ganglio y el nervio
les dice que emite 7 ramas terminales. Cuando yo voy a buscar las ramas terminales a la fosa pterigomaxilar, me encuentro que esas 7 ramas terminales se desprenden del ganglio. Las 7 ramas terminales del efeno palatino se desprenden del ganglio. A ver, voy a explicar la funcionalidad de esto. Vamos a comparar, ¿vieron? Espero que hayan visto alguna vez. ¿Vieron las estaciones de subte subterráneo? Sí. Bien. Vamos a comparar lo siguiente. Un ganglio es una estación de subte. ¿Estamos? Va a venir. Dijimos que era un ganglio parasimpático. Va a venir una fibra parasimpática y va a hacer sinapsis en ese ganglio. O sea, una fibra que viene, vamos a llamarla, si viene del ganglio, va a ser una fibra preganglionar. ¿Sí? Viene una fibra preganglionar, va a hacer sinapsis en el ganglio y va a salir las fibras postganglionares. ¿Se entiende? Fibras parasimpáticas. ¿Está claro? O sea, viene un tren, frena en la estación, o sea, hizo sinapsis y sale el tren. ¿Está claro? O sea, en este caso el ganglio sirvió para hacer sinapsis. ¿Qué pasa con las fibras, con el resto de fibras? En este caso el efeno palatino. Viene el tren, pero nunca frena. ¿Vieron cuando a veces pasa de largo en algunas estaciones? Sin frenar, sin detenerse. No hay sinapsis. Las fibras atraviesan el ganglio directamente. ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí. Son 7 terminales del nervio efenopalatino, no del ganglio. El ganglio no tiene terminales. ¿Sí? O sea, tiene eferentes, pero vos no las vas a ver ni nadie las vas a ver. Porque justamente, ¿para qué las fibras del efeno palatino atraviesan y salen después divididos como 7 ramas? ¿Para qué? Simplemente para que las otras fibras, las parasimpáticas que sí hicieron sinapsis y tienen que salir del ganglio, como no forman nervio propio, se suman a las fibras sensitivas y cada una de las 7 ramas terminales se van a llevar fibras parasimpáticas. O sea, en una palabra, pasa por el ganglio, el nervio efenopalatino lleva sus fibras hacia el ganglio, pasa por el ganglio, simplemente para cargar fibras parasimpáticas e irse, pero no para hacer sinapsis. O sea, no hay ningún tipo de sinapsis. ¿Se entiende o no? La única sinapsis que hay en el ganglio es parasimpática. Bien. Pero esa fibra postsináptica, o sea, la fibra que sería eferente del ganglio, directamente no sale como fibra independiente del ganglio, la fibra parasimpática. Se suman a las fibras del efenopalatino. Entonces, lo que yo veo del ganglio efenopalatino es que las ramas terminales del nervio efenopalatino se desprenden del ganglio. ¿Queda claro lo que digo? ¿Se entiende? Sí, profe. Observen acá, miren el dibujo. ¿Ven el ganglio? Lo que lo une al nervio maxilar superior es el nervio efenopalatino. Y miren todo lo que está saliendo acá, ¿lo ven? Estas fibras. Estas son las terminales del efenopalatino, que es como que está oculto, como que no veo esa división del nervio en 7 ramas, no la veo porque ocurre adentro del ganglio. Pero lo que yo quiero que me interpreten a mí, lo que me sirve ahora que me interpreten, es que dentro del ganglio es un ganglio primero parasimpático, o sea que dentro del ganglio no pasa nada, o sea, simplemente las fibras se meten y se dividen. ¿Sí? Si ustedes me miran, la mano, ¿sí? Es como que mi brazo fuera el nervio efenopalatino, mi mano es el ganglio y veo salir las ramas. Si yo sacara el ganglio, vería que el nervio se divide en ramas. No hay sinapsis. ¿Está? Dentro del ganglio, la sinapsis que hay pertenece al parasimpático. Cuando veamos parasimpático, vamos a ver
quien llega a este ganglio y las fibras, bueno, no las vamos a ver porque se acoplan a esto. O sea, que interpreten que lo atraviesa el ganglio. Una cosa es atravesarlo y otra cosa es ser funcionalmente a ese ganglio, no es funcional al ganglio. Lo atraviesa, como puede pasar un túnel. ¿Sí? Lo que pasa es que aprovecha que en ese túnel justo hay fibra parasimpática, entonces las carga para llevársela a su territorio. ¿Quedó claro el concepto? O sea que el nervio fenopalatino debe medir 3 milímetros. ¿Está? Bien. Y como te dijeron, da 7 ramas terminales, que las vemos desprenderse del ganglio. Las 7 ramas son las que estamos viendo ahora. El ramo orbitario, que dijimos nosotros, que también lo mencionamos al ramo orbitario hoy cuando hablábamos del nervio maxilar superior en la hendidura esfenomaxilar. Dijimos que pasaban 2 ramos orbitarios. Uno es el maxilar superior, que ya hablamos, y ahora el ramo orbitario del esfenopalatino. Los nervios nasales superiores, el nervio nasal palatino, el pterigo palatino o faringio de Bock, y los 3 nervios palatinos, palatino anterior, palatino medio, palatino posterior. Por favor, no se me vayan a confundir, porque siempre se confunden. Los 3 nervios palatinos con los 3 nervios dentarios, que todavía no los vimos, anterior, medio y posterior. ¿Sí? Después se hace una ensalada entre los palatinos anterior, medio y posterior, que son del esfenopalatino, y los dentarios anterior, medio y posterior, que son del nervio maxilar superior. ¿Bien? ¿Qué pasa con el ramo orbitario del esfenopalatino? Como dije yo, se va a desprender del ganglio, va a atravesar la hendidura esfenomaxilar, pero, si recordamos, a diferencia del ramo orbitario que vimos recién, que iba por la pared externa, este va a ascender por la pared interna de la órbita, y se va a meter en el orificio etmoidal posterior, en compañía de una rama colateral del nervio nasal, que era el nervio esfenoetmoidal de Luschka, y de la arteria etmoidal posterior. Y lo que hace es meterse ahí para alcanzar lo que serían las celdillas etmoidales posteriores y también a la mucosa del seno esfenoidal, a los que va a inervar. Principalmente termina ahí inervando ese sector, celdillas etmoidales posteriores y mucosa del seno esfenoidal. Ese sería el ramo orbitario. Los nervios nasales superiores, a ver si nos podemos ubicar. Acá estaríamos viendo, porque así puedo marcar algunos nervios. Ahora estamos viendo la fosa pterigomaxilar, pero como si nosotros tuviéramos en el tabique nasal y hubiéramos cortado la lámina vertical del palatino. O sea, acá tengo la pterigoide, esto es la úvula y el velo del paladar, el paladar duro, agujero palatino anterior, agujero palatino posterior, palatinos accesorios, los cornetes superior, medio, inferior, ¿sí? La fosa pterigomaxilar, el ganglio esfenopalatino. Los nervios nasales superiores son 3 o 4 nervios que van a atravesar el agujero esfenopalatino. Se van a pasar de fosa pterigomaxilar hacia la fosa nasal, o sea que estos ramos van hacia adentro, van a la pared interna, atraviesan el agujero esfenopalatino, aparecen en la pared externa de las fosas nasales y principalmente se distribuyen en todo lo que es la mucosa de los cornetes superior y medio. También algunos ramitos pueden distribuirse en lo que es el seno esfenoidal. Después tenemos el nervio pterigopalatino, o también llamado faringio de Bock,
también se desprende del ganglio, pero se dirige hacia atrás, porque va en busca de un orificio que estaba en la pared posterior de la fosa pterygomaxilar, que era el orificio pterigopalatino, justamente. Va a recorrer el conducto pterigopalatino, va a aparecer en lo que es el techo de la faringe y va a inervar todo lo que es la mucosa del techo de la faringe, y ahí en la pared lateral está el orificio de la trompa eustaquio. Entonces, todo lo que es la mucosa del techo de faringe y de la desembocadura de la trompa eustaquio. Después tengo el nervio nasopalatino. Un nervio bastante importante para nosotros porque va a llegar hasta la cavidad bucal. Es un nervio, el nasopalatino, un nervio que se origina en el ganglio fenopalatino, se desprende del ganglio, va a ir ahí en la fosa pteriomaxilar, va a ir hacia la pared interna, igual que los nasales superiores, va a atravesar el agujero fenopalatino, apareciendo en la pared externa de las fosas nasales, pero el nervio ahí se va a apoyar en la cara anterior del cuerpo del efenoides, se apoya en la cara anterior del cuerpo del efenoides, hasta que llega a la línea media, donde, o sea, se encuentra con el tabique nasal. Entonces va a descender por el tabique, o sea, por las caras laterales del tabique nasal, con una dirección, como ven acá, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, va descendiendo por el tabique, hasta que llega al piso, o sea, en la parte anterior del piso de las fosas nasales, donde encuentra el orificio del conducto palatino anterior, recorre el conducto palatino anterior y sale al paladar por el agujero palatino anterior, y este nervio va a ir a inervar todo lo que es el sector de la mucosa palatina, por detrás de los incisivos. Termina este nervio anastomosándose con otro nervio que viene de atrás, que ahora lo vamos a ver, que es el nervio palatino anterior. Bien, ya tenemos entonces el ramo orbitario, tenemos el pterigopalatino, los nasales superiores, el nasopalatino, nos quedan los tres nervios palatinos, el anterior, el medio y el posterior, que tienen, obviamente, si yo pienso en la fosa pteriomaxilar, el orificio palatino anterior y los palatinos, el orificio palatino posterior y los accesorios, los íbamos a ubicar nosotros en lo que era el vértice de la fosa pteriomaxilar, o sea, abajo. Por lo tanto, el nervio palatino, vamos a empezar con el palatino anterior, el palatino anterior se origina o se desprende del ganglio fenopalatino, en fosa pteriomaxilar, se dirige hacia abajo, hacia el vértice de la fosa, se introduce en el conducto palatino posterior, aparece en el paladar por el orificio palatino posterior, va a recorrer el canal labrado o que hay entre la apófisis alveolar y la palatina, se dirige en forma horizontal hacia adelante y va a terminar anastomosándose con el nervio que hablamos recién, que era el nasopalatino. O sea que Profe, perdón, ¿qué canal recorre? el que está entre la apófisis alveolar y la palatina, el mismo que recorre la arteria palatina superior o descendente. Hay como una especie de canal de depresión entre la apófisis alveolar y la apófisis palatina. O sea que el nervio palatino anterior, este nervio palatino anterior, estaría inervando
la mayor parte de la mucosa palatina, especialmente del tercio medio y posterior. La mucosa palatina del sector posterior va a estar inervada entonces por el nervio palatino anterior. Generalmente, antes de introducirse en el conducto palatino dentro de la fosa todavía pterigomaxilar, o a veces ya dentro casi del conducto palatino posterior, emite una rama colateral, este nervio palatino anterior, es un ramito nasal inferior que va a inervar la mucosa de lo que sería el cornete inferior y meato inferior. Esta rama está acá. Después teníamos el nervio palatino medio, también se origina, se desprende del ganglio esfenopalatino, también se dirige en forma casi vertical hacia abajo y el nervio palatino medio en realidad puede ir tanto por el conducto palatino posterior como por los palatinos accesorios, ¿sí? Por cualquiera de los dos, puede ir por el palatino anterior o por los palatinos accesorios. Va a salir al paladar y cuando sale al paladar se va a distribuir en toda la zona de lo que sería el paladar blando, ¿sí? El velo del paladar. Y por último, el palatino posterior también se desprende del ganglio fenopalatino, también se dirige hacia abajo, pero va por los orificios o por los conductos palatinos accesorios, aparece en el paladar y va a ir a inervar todo lo que es también velo del paladar, o sea, paladar blando. El palatino medio y posterior van al paladar blando, al velo del paladar. El palatino anterior va hacia adelante, hacia el paladar duro, la bóveda palatina. Bien. ¿Quedó claro esto de los palatinos y todo esto del esfenopalatino? Profe. Bien, entonces ya con esto tendríamos 3 de las ramas colaterales del maxilar superior. ¿Sí? El mismo ramo orbitario, el meningio medio, el ramo orbitario y el esfenopalatino con sus ramas. Profe, te hago una pregunta. Sí, Los nervios dentarios, que dijiste que no había que confundirlos. Yo tengo unos resúmenes donde lo tengo dentro de los esfenopalatinos, del nervio esfenopalatino, pero ¿qué sería? ¿Son ramas? los nervios dentarios. Sí. No tiene nada que ver con el esfenopalatino. Ah, normal. Los nervios dentarios, si vamos, son justamente lo que me falta hablar ahora. Los nervios dentarios, la única relación que tienen con el esfenopalatino es que son hermanos, porque son todas ramas colaterales del maxilar superior. ¿Sí? Bien. Sí. Los nervios palatinos son terminales del esfenopalatino. Los nervios maxilares superiores, los nervios dentarios son ramas colaterales del maxilar superior. Por eso les digo que no se confundan, son dos cosas distintas y se confunden siempre. ¿Sí? Dentarios con palatinos se hace una ensalada rusa. ¿Ah? Entonces, ahora lo que a nosotros nos queda hablar son de los tres nervios dentarios, justamente, pero porque nos queda terminar de hablar de las colaterales del maxilar superior. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de los nervios dentarios. Existen 3 nervios dentarios: el posterior, el medio y el anterior. ¿Ah? El posterior, como vimos hace un ratito, se va a originar cuando el nervio maxilar superior está apoyado en la tuberosidad, o sea, cuando está recorriendo todavía la fosa pterigomaxilar. Va a estar ahí, cuando se apoya en la fosa pterigomaxilar, en la tuberosidad. ¿Sí? Bien. Son generalmente los nervios dentarios posteriores, son 2 o 3 nervios, 2 o 3 ramos, como ven acá, son 2 o 3 ramos que
se originan del maxilar superior y si ustedes recuerdan, en la tuberosidad existían 3 o 4 orificios que llamamos orificios dentarios posteriores. Bien, entonces estos 3 o 4 ramos se van a introducir en los orificios dentarios posteriores y se van a meter dentro del maxilar para recorrer por encima de los ápices. Generalmente recorren lo que estarían ubicados por encima de los ápices de las piezas posteriores y por debajo de lo que sería el piso del seno maxilar, esa delgada capita de tejido óseo. Se introducen y van a inervar a las piezas dentarias posteriores. Dependiendo, acá, si yo le pregunto a quién inerva el dentario posterior, acá lo que nosotros tenemos que conocer que hay distintas variantes o distintas alternativas para la inervación de las piezas dentarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el territorio de inervación del nervio dentario posterior va a depender de que si existe o no existe un nervio dentario medio. ¿Sí? De los 3 nervios dentarios, posterior, medio y anterior, el dentario medio es inconstante. No está siempre. Entonces, cuando el nervio dentario medio no está, el nervio dentario posterior inerva a los 3 molares y a los 2 premolares, o sea, a todos los dientes posteriores. Ahora, cuando existe nervio dentario medio, el dentario posterior va a inervar a segundo y tercer molar y a las raíces distovestibular y palatina del primer molar superior. Repito, cuando el dentario medio no se encuentra, inerva a los 3 molares y a los 2 premolares. Cuando el dentario medio está presente, existe, va a inervar a segundo y tercer molar y a las raíces distovestibular y palatina del primer molar superior. ¿Quedó claro? Visco. Sí, profe. Bien. Bien, eso es importantísimo. ¿Qué ramas da? A ver, si pensamos un poquito. Esto es igual que las arterias dentarias. ¿Qué ramas puede dar este nervio dentro de lo que se tiene destinado a las piezas dentarias? ¿Cómo se van a llamar los ramos que están destinados a las piezas dentarias? Óseos, pulpares y antrales. Gingivales. Sí, Antrales. pero la pregunta mía es ¿cuáles son las que están destinadas a los dientes? Los pulpares y Los los óseos. pulpares. Los pulpares, bien, los gingivales y periodontales, los óseos para el hueso, para el alvéolo. Y antrales. Teníamos los antrales que dijimos que era para el seno maxilar, porque estaba entre los dientes y el piso del seno maxilar, ¿o no? Entonces los antrales son para la mucosa del seno maxilar. ¿Sí? Ahora, acá hay una colateral muy importante, que yo no la dije, pero ahora la iba a decir a propósito, ¿sí? Además de estas ramas que da adentro del hueso, antes de que se metan en los conductos dentarios, o sea, en la fosa pterigomaxilar, el nervio dentario posterior va a dar unos ramos que se llaman ramos gingivales, que van a ir por la cara externa del maxilar, o sea, por la tabla externa del maxilar,
hacia adelante y van a inervar todo lo que es la encía vestibular del sector posterior del maxilar superior. Entonces, como ramas colaterales da los ramos gingivales para la encía vestibular del sector posterior del maxilar superior. Eso van por fuera, digo. Después se mete dentro de los conductos y da las 4 ramas que decíamos hoy. Profe, Sí, por eso cuando se anestesia en el maxilar superior se puede por cada diente. Anestesia. hay varias cosas que hay que tener en cuenta de la anestesia del maxilar superior, a diferencia de lo que vamos a ver nosotros en la mandíbula. Ustedes, si toman un cráneo y miran y observan el maxilar superior y observan la mandíbula, el aspecto que a ustedes les da es que el hueso maxilar superior es un hueso con una cortical muy finita, que es más esponjoso, o sea, que es muy poroso. En cambio, la mandíbula le da la sensación de ser un hueso robusto, fuerte, con un hueso compacto que lo rodea grueso. Entonces, en la anestesia del maxilar superior, a diferencia de la mandíbula, cuando el lunes la vamos a ver, cuando nosotros damos la anestesia en el maxilar superior, lo que tiene por suerte es que si yo doy por vestibular, yo puedo, el líquido anestésico puede a través de los poros, como el hueso compacto, la cortical del maxilar superior es muy finita y porosa, puede atravesar el líquido, atraviesa la cortical y puede anestesiar, meterse en el esponjoso y anestesiar las ramas de los nervios dentarios. O sea, eso se llama anestesia infiltrativa. O sea, infiltro en los tejidos anestesia y por inhibición, va a penetrar adentro del hueso. Esto si yo lo hago, imagínense que yo lo hiciera a nivel del sector posterior de la mandíbula, el líquido, ni aunque ponga 10 litros, va a atravesar, porque la cortical es gruesa y muy compacta. Entonces el líquido no lo atraviesa. ¿Sí? La diferencia sería que yo para el nervio dentario inferior, el de la mandíbula, el del conducto, yo tengo que dar anestesia en el tronco del nervio, o sea, antes de entrar al conducto, allá en la cara interna de la rama ascendente. Por eso la anestesia se llama troncular, porque voy al tronco del nervio. Tengo que ir a anestesiar allá y tomo todo el nervio, porque no atraviesa el hueso. En cambio acá, a ver, si yo si quiero, puedo ir con la aguja siguiendo la tuberosidad y puedo volcar al nivel de la tuberosidad, por ejemplo, en un tercer molar, puedo volcar a nivel de la tuberosidad y voy a tomar todos los dentarios. Pero si quiero, puedo darlo a nivel del segundo molar o del primer molar y puedo anestesiar tranquilamente porque el líquido va a penetrar. En la mandíbula tengo que ir a buscar directamente la entrada del nervio por más que vaya a trabajar en un premolar. ¿Se entiende? ¿Queda claro lo que explico? Sí, profe. Sí, sí. Por eso acá en el maxilar superior, yo dando anestesia, si yo voy a trabajar en el segundo molar, siempre doy por distal, porque lo que tienen que tener en cuenta es que la inervación viene de atrás, de distal. Entonces yo siempre doy distal al diente a trabajar. Salvo, ahora vamos a ver, que eso pone más lindo, en el primer molar. ¿Sí? Ahora vamos a verlo eso. Bien, ¿quedó claro el dentario posterior? Sí. Bien. ¿Qué es lo más común, que haya dentario medio o que no haya? No sé. Nadie sabe. Creo que según la casuística es más común que no haya. Sí, es más común que no. Bueno, En realidad se trata de un plexo, pero bueno. Claro, no. Claro. Por eso, no iba a llegar, no. Es muy difícil que existan los 3 nervios individuales. Ahora vamos a verlos. Es muy difícil. Lo más común es que los 3 nervios se anastomosan como están formando un plexo. Igual es una estadística anatómica, porque a veces el nervio dentario medio se puede confundir con el más anterior de los dentarios posteriores, entonces todo un lío. Es muy difícil de establecer. Generalmente
Una forma de probarlo sería hacer una estadística con pacientes vivos trabajando en el primer molar. Entonces el que grita tiene dentario medio, el que no grita no tiene. Pero bueno. Profe, le hago una pregunta. Sí. Los ramos gingivales, ¿dónde van a inervar? En la encía vestibular y me queda ahí. Del sector posterior del maxilar superior. O sea, la encía vestibular es el sector de molar y premolares. Bien. Bueno. Vamos a, terminado con el dentario posterior, vamos al famoso dentario medio. El dentario medio es un nervio, como dije yo, inconstante, que se va a originar en la transición entre canal y conducto suborbitario, ahí cuando se va haciendo más profundo. Desciende por la pared anteroexterna del seno y también va a dar ramos óseos, pulpares, periodontales o gingivales, antrales para el seno, lo mismo que el otro. Y este, cuando existe, va a ir a inervar a la raíz mesiovestibular del primer molar, la raíz mesiovestibular del primer molar, y a los dos premolares. Ese sería el territorio de inervación dental del nervio dentario medio, ¿sí? Los dos premolares y la raíz mesiovestibular del primer molar superior. Fíjense, analicen lo que yo les digo. Cuando existe nervio dentario medio, observen que el primer molar superior queda con una inervación doble. De las dos raíces vestibulares, la mesiovestibular está inervada por el dentario medio, en cambio la distovestibular y la otra, la palatina, por el dentario posterior. Ustedes que me preguntaban hoy de la anestesia, como yo no puedo saber que el tipo que se sentó en el sillón tiene dentario medio o no tiene dentario medio, no tengo una forma, no puedo ir a sacarle una radiografía y decir, ah, sí, tiene dentario, porque no se ve en la radiografía. Entonces, cuando yo voy a trabajar sobre el primer molar, ante la duda de si tiene dentario medio o no tiene dentario medio, antes que se enoje el señor con nosotros, lo que nos conviene es, como en todo diente, anestesiar por distal de la pieza, pero estaríamos anestesiando al dentario posterior. Entonces me conviene también dar un poco de anestesia. En el primer molar superior pasa solamente eso. Dar por distal y dar un poquito de anestesia también por mesial, y de esa manera, si hubiera nervio dentario medio, lo bloqueamos. ¿Sí? Si ustedes tienen muchas dudas, si tiene dentario medio o no tiene dentario medio el señor, dan por distal, y cuando vayan a tocar la raíz mesiovestibular, el señor va a gritar. Entonces le dice, ah, usted tiene nervio dentario medio. ¿Sí? Entonces, para evitar que nos peguen una piña, lo que hacemos es dar por distal y dar por mesial. ¿Queda claro? ¿Ah? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Y nos queda, por último, el nervio dentario anterior. El nervio dentario anterior se origina ya dentro del conducto. Yo no sé si recordarán ustedes que había un conducto óseo que no lo vemos por fuera, porque es totalmente intraóseo el conducto, es el conducto dentario anterior, que se va a desprender del maxilar superior dentro del conducto suborbitario, va a bordear el orificio piriforme de las fosas nasales y va a dirigirse este nervio dentario anterior también a las piezas dentarias anteriores.
¿sí? Incisivos y caninos. Obviamente va a dar ramos pulpares, óseos, gingivales o periodontales y antrales, porque va por la pared anterior del seno. En ocasiones, del nervio dentario anterior, puede desprenderse una rama, la más posterior sería, porque va hacia atrás, que se llama nervio canino de Crubelier, que de canino no tiene nada porque en realidad va al primer premolar, ¿sí? O sea, un ramito de esta, sería el ramo más posterior del dentario anterior, que a veces existe y se llama nervio canino de Crubelier, y en ese caso iría a inervar al primer premolar. Sería el único caso en donde el dentario anterior participaría directamente en la inervación de un premolar. ¿Queda claro? Bien. Sí. Bien. Nos quedaría analizar, en realidad, lo que ocurre en la mayor parte de los casos. ¿Sí? En la mayor parte de los casos va a existir, es muy difícil poder identificar o ver a los nervios dentarios como entidades únicas o separadas. ¿Sí? La mayor parte de los anatomistas dicen que por encima de los ápices dentarios, entre lo que serían los ápices dentarios y el piso del seno maxilar y de las fosas nasales, las ramas nerviosas se anastomosan entre sí y van a formar lo que se conoce como plexo dentario superior. Algunos lo llaman también plexo de Broca, que sería entonces un plexo nervioso, como dije yo, ubicado entre lo que es el piso, principalmente el piso de seno maxilar y de los ápices dentarios, entre medio de ellos dos, y que va a estar formado entonces por la anastomosis de los nervios dentario anterior, medio y posterior. Eso es generalmente lo que va a ocurrir. ¿Sí? Una gran anastomosis entre estos nervios. Y de ese plexo se van a desprender las ramas, que son las mismas ramas que hablamos siempre de los dentarios. O sea, se desprenderían ramas pulpares, ramas óseas, ramas gingivales o periodontales, ramas antrales. Quiere decir que si nosotros empezamos a analizar o pensar un poquito estas alternativas que estamos viendo con los nervios dentarios, nosotros vamos a tener distintas posibilidades en lo que es la inervación de las piezas dentarias. ¿Sí? Yo diría que si tuviéramos que decir o analizar o les preguntan qué variantes de inervación pueden presentar las piezas dentarias superiores. La primer variante que yo diría es la existencia de los tres nervios en forma individual, la descripción, yo diría más
didáctica inicialmente, que es la existencia del dentario posterior, dentario medio, dentario anterior. Entonces yo diría que dentario posterior inervando a los dos molares, tercero y segundo, y a las dos raíces del primer molar, o sea, la disto-vestibular y la palatina. El dentario medio inervando a los dos premolares y a la raíz medio-vestibular del primer molar. Y al dentario anterior inervando a todos los dientes anteriores, incisivos y caninos. Esa sería una alternativa. La otra alternativa que yo tengo que tener en cuenta en esta descripción es decir, bueno, el nervio dentario medio suele ser inconstante. Entonces, si no existiera, tendría un dentario posterior, un dentario anterior, y entonces el dentario posterior se encargaría de la inervación de molares y premolares, y el dentario anterior de incisivos y caninos. Y después puedo decir, bueno, la otra alternativa que tengo, la otra variante que tengo, que es la más frecuente, es la presencia de un plexo dentario superior formado por las anatomosis de los nervios dentarios, y de las cuales emanan o emiten las ramas destinadas a todo el territorio de inervación, pieza dentaria, mucosa del seno, etc. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora, si yo veo, por ejemplo, los premolares, fíjense que llega a tener, y esto es pregunta de examen final, parcial, de ida, de vuelta, siempre nos encanta. Los premolares superiores llegan a presentar, tienen 4 variantes de inervación. ¿Sí? Fíjense por todo lo que yo dije hoy. Los premolares superiores, a ver, pueden estar inervados. Si existe el dentario medio, pues el dentario medio. Si no existe dentario medio, está inervado por el dentario posterior. Si no, pueden estar inervados como tercera alternativa por el plexo dentario superior. ¿Estamos bien hasta ahí? Y la cuarta variante surgiría en el primer premolar, cuando existe ese nervio que yo le dije que era del dentario anterior, que era el nervio canino de Crubelier. ¿Cómo es ese, profe? El nervio canino de Crubelier es el más posterior, dije yo hoy, que era el ramo más posterior del dentario anterior, y va a inervar al primer premolar. O sea, esas son las 4 variantes que existen en la inervación de los premolares superiores. Nervio dentario medio, nervio dentario posterior, plexo dentario superior y nervio canino de Crubelier para el primer premolar. ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ya les dije todas, ¿eh? Preguntas y respuestas. Bien. Vamos por último. Ven, acá tendrían como esquematizado en el plexo dentario superior. Vamos al último que vamos a hablar, que es el ramillete suorbitario, como para hablar del ramo terminal, el maxilar superior. Dijimos, hoy se acuerdan que yo les mencioné que el nervio salía con ramos, eran varios ramos, cuando el nervio maxilar superior pasaba por el agujero suorbitario, cambiaba de nombre, o el del nervio suorbitario, que en realidad salía como un ramillete, porque eran ramos que van a tener 3 direcciones. Algunos van a ser ramos ascendentes, entonces piensen, ubíquense en el agujero suorbitario, si son ascendentes van a ir al párpado inferior. Otros van a ser ramos internos para la raíz de la nariz, a la parte lateral de la nariz, ¿sí? Y otros ramos inferiores, los ramos inferiores van a ir al labio, o descendentes serían, van a ir al labio superior, y la encía
vestibular del sector anterior. Labio superior y encía vestibular del maxilar superior. Por eso, cuando nosotros anestesiamos el nervio suborbitario, el paciente les dice: se me durmió el ojo. No se le durmió el ojo, lo que se le durmió fue el párpado inferior. Siente dormido todo lo que es el párpado inferior, la nariz también se durmió, claro. O sea, ustedes anestesiaron bien el dentario, el suborbitario, ¿sí? Se anestesia todo eso. Y obviamente es el labio y la encía vestibular. ¿Queda claro? Sí. Bien, vamos por último, entonces ahora que ya terminamos con todo el maxilar superior, vamos por último para sintetizar, ya lo dimos, pero vamos sintetizando, vamos a ver lo que es la inervación del maxilar superior, o sea, el cuadro de inervación del maxilar superior. Y vamos a ir ubicándonos en este maxilar superior y vamos a tener, como siempre, tres partes, ¿no? Lo que estaría en verde, que serían las piezas dentarias, lo que está por dentro, que sería la mucosa palatina, y lo que está por fuera, que sería la mucosa vestibular. ¿Sí? Lo mismo que pasaba con las arterias, trazando una línea que pase por distal de los caninos, dividimos a los tres sectores, paladar, maxilar, o sea, piezas dentarias y encía vestibular, lo dividimos en un sector anterior, que correspondería a incisivos y caninos, y un sector posterior de molares y premolares. Acá hago una división más por esta existencia del nervio dentario medio. A nivel de los dientes voy a hacer una división, otra división que abarcaría la parte media, que serían los premolares, y por detrás los molares. Entonces vamos primero a la encía vestibular. La del sector anterior, acabamos de decir recién, va a estar inervada por el nervio suborbitario. El sector posterior va a haber unos ramos gingivales que, si ustedes se acuerdan, eran del dentario posterior. Antes de entrar a los agujeritos, daba lo que venía por fuera, iba a la mucosa vestibular del sector posterior. Vamos a tener los ramos gingivales del dentario posterior. Después, en las piezas dentarias de incisivos y caninos, iba a venir el dentario anterior. Los premolares, vamos a considerar la descripción clásica para no hacernos lío. Los premolares va a estar inervado por el dentario medio. En realidad dijimos los premolares y la raíz medio vestibular del primer molar. Y los molares por el dentario posterior. Y vamos a dar la descripción clásica para este cuadro. Si nosotros queremos saber si ustedes conocen las distintas alternativas de inervación, se las vamos a preguntar específicamente. ¿Tá? En el sector de mucosa palatina, en el sector anterior teníamos al nervio nasopalatino, que era colateral del esfenopalatino, terminal, perdón. Y en el sector posterior de la mucosa palatina, el nervio palatino anterior, también rama terminal del esfenopalatino. Bien, y con eso queda entonces toda la inervación de las piezas dentarias y los tejidos peridentarios del maxilar superior. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Jorgito, ¿estás? Sí, Ariel. Lo que voy a necesitar, tuve un problema de comunicación